Bien, en el video anterior, muchachos, habíamos visto lo que era un grupo activador. Nos vamos a referir ahora a los que son los sustituyentes desactivantes, que son orientadores en meta, como dice ahí. Entonces, vemos aquí que hay un grupo nitro y vemos esta otra representación del grupo nitro. Fíjense que si ustedes toman y hacen todas las estructuras resonantes que puedan de este grupo nitro pegado al anillo aromático, se van a dar cuenta siempre, muchachos, de que no hay una sola estructura donde el grupo nitro, o donde el nitrógeno, perdón, del grupo nitro, tenga un par de electrones libres. Tenga un par de electrones libres, muchachos, que le pueda donar al anillo. Entonces, ¿cuáles son los grupos desactivantes? ¿O cuál es su característica? Que ellos le sacan la densidad electrónica al sistema aromático. No le donan, más bien le sacan. Y por eso yo tengo que entender que ellos más bien hacen más lenta una reacción, ¿verdad? De sustitución electrofílica aromática con respecto al benceno. Claro, si yo le estoy sacando la densidad electrónica al anillo, tengo menos electrones disponibles para atacar los nuevos electrones. Entonces, en eso se caracterizan, muchachos, los grupos desactivadores, que son grupos que extraen la densidad electrónica del anillo, que tienen átomos positivos o muy electronegativos y que no comparten electrones con el anillo. Fíjense que particularmente en esta reacción que tenemos acá, el producto que se obtiene de la nitración del nitrobenceno en orto es un 6%. En meta, en cambio, es un 93%. Y fíjense en para, 0.7%. Entonces recuerden lo que yo les había dicho. Los grupos que son desactivantes orientan la entrada del nuevo electrófilo a la posición meta. Bueno, los donantes, esto es un resumen, muchachos. ¿Ok? Las posiciones orto y para son estas. Entonces, con grupos donantes de electrones, las posiciones orto y para se activan, los que meten electrones al anillo. Pero con grupos extractores de electrones, las posiciones orto y para se inhabilitan, se desactivan, quedándome solo la posición meta como opción para que el electrófilo entre. Casualmente, acá tenemos entonces la explicación. Vean, cuando entre el electrófilo, digamos que entre en la posición orto, se me va a generar una estructura resonante que es muy inestable, muchísimo más a tal punto que no participa casi del híbrido de resonancia, en donde participarían estas dos que, fíjense ustedes, ¿verdad? No tienen la carga positiva en un carbono que está pegado a un nitrógeno que también es positivo. ¿Qué es lo que pasa en el complejo sigma que se forma cuando el electrófilo entra en la posición meta? Lo que ustedes pueden ver es que en este caso tenemos tres estructuras resonantes que son bastante similares en estabilidad. Sí, son muy similares, ¿verdad? No tenemos una estructura como la que acabamos de ver donde hay cargas positivas juntas. Y vemos que si el electrófilo se mete en la posición para, pues volvemos a generar una estructura resonante que no va a ser parte del híbrido prácticamente. O sea, por inestable que es. Lo que quiero decir es que en orto y en para voy a tener dos estructuras resonantes en cada uno de ellos que, digamos, me muestren la relativa estabilidad de este. Mientras que en meta, ¿verdad? Mientras que en meta tengo tres. O sea, este es el más estable de los tres. Y recuerden que estos grupos son desactivantes, o sea, hacen que la velocidad de la nitración, ¿verdad? Del nitrobenceno sea más lenta que la nitración con el benceno. Bueno, y ahora ustedes tienen acá, como pueden ver, vean la situación como cambia con un desactivante. Ahora fíjense ustedes que la sustitución en orto y para requiere de mucha energía. En meta no es más estable que el benceno, es menos estable, como pueden ver acá. Pero es más estable que si yo metiera con el desactivante electrófilo en posiciones orto y para. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, acá tenemos de nuevo un resumen, ¿verdad? Donde se nos muestra que esta estructura, ¿verdad? Es muy inestable porque hay carga parcial positiva y carga positiva aquí. Lo que estamos mostrando acá es que hay otros grupos en los cuales, muchachos, eh, hay deficiencia electrónica o hay carga positiva, de tal manera, ¿verdad?, que van a actuar como desactivantes. Claro, el grupo carbonilo pegado a un anillo aromático es un desactivante más débil que el grupo nitro.
El nitro es muy fuertemente desactivante porque tengo un nitrógeno positivo aquí. Pero aquí tengo un carbono con una carga parcial positiva y bastante grande. No hay una estructura resonante en la que yo pueda posicionar una carga negativa que puede ingresar al anillo, ¿verdad? Si tengo el carbonilo pegado directamente al aromático. Entonces, esto también es un desactivante, pero es un desactivante que es débil. ¿Ok? Entonces, los carbonilos son desactivantes, no importa lo que tengan aquí. ¿Ok? Y va a importar si es un amino o un oxígeno porque ellos también entran en resonancia, ¿verdad? Pero también esas especies que tienen, digamos, un oxígeno aquí en lugar del carbono y el carbonilo pegado al anillo, también son desactivantes débiles. Bien, ustedes pueden después estudiar un poquito, muchachos, esta tablita donde vienen desactivantes. Todos estos grupos que vienen acá son grupos desactivantes o desactivadores. Siendo muy fuertes, la sal cuaternaria de amonio, el grupo nitro, por ejemplo, o el ácido sulfónico. Todos estos orientan, ¿verdad? La entrada del nuevo electrófilo a las posiciones meta, nunca a las posiciones orto y para, número uno. Número dos, la otra cosa que es tremendamente importante es que vieran que con algunos de estos es hasta difícil hacer reacciones de sustitución electrofílica aromática porque desactivan mucho al anillo aromático. Bien, vamos a hablar de una excepción. En química orgánica siempre hay excepciones a las reglas, muchachos, o casi siempre. Y resulta que el caso de los halógenos es particular. Ojo, dice ahí, los halógenos son átomos muy electronegativos y atraen densidad electrónica, ¿verdad?, de un átomo de carbono mediante el enlace químico, el enlace sigma, perdón. Son atractores entonces por efecto inductivo. Y además, los halógenos tienen pares de electrones libres que pueden donar densidad electrónica por la formación, ¿verdad?, de enlaces pi. Entonces, vean, hay dos efectos en los halógenos que se contraponen, ¿verdad? Y vamos a ver que de ahí hay uno que es más grande que el otro, muchachos. El efecto electronegativo de ellos, muchachos, ¿sí? Y como ellos tienen electrones libres, uno podría pensar de sí, pero también podrían donarle al anillo. Ah, el problema es el tamaño. Resulta que el bromo y el cloro, especialmente, y el yodo ni para qué, son átomos muy grandes con respecto al carbono. La densidad electrónica que podrían donarle al anillo un bromo o un yodo, ¿verdad? O un cloro es muy poca con respecto a su efecto extractor, con respecto a su efecto electronegativo. O sea, esto es cierto, pero es más importante el carácter extractor del bromo que el efecto donador. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad? Aunque los halógenos se consideran desactivadores o desactivantes, son orientadores orto y para por esa pequeña contribución que podría existir por parte de los halógenos al anillo aromático. ¿Ven? Entonces, los halógenos son orientadores orto y para porque generan complejos sigma que son más estables que los de la posición meta. Pero fíjense aquí, inclusive el complejo sigma en orto y para, ¿verdad? Para especies halogenadas, es de mayor energía que el benceno. Entonces, ¿es una excepción? Sí, es una excepción. Es una excepción, muchachos, porque los halógenos son desactivadores del anillo, pero son orientadores orto y para. Cuidado con eso y las prácticas. Bueno, finalizamos con un resumencito, ¿verdad? Vamos a tener donadores de tipo pi, o sea, los que tienen electrones que pueden ingresar al anillo, ¿verdad? Donadores de tipo sigma, muchachos. O sea, los que hacen una donación, digamos, a través del enlace sigma. Y en el caso de los grupos alquilo, por ejemplo, es una donación, ¿verdad? De tipo retrodonación, ¿se acuerdan? ¿Verdad? O sea, eso es lo que ellos hacen. Permitirle a los electrones que están en los orbitales cercanos al carbono interactuar con el sistema aromático. Los halógenos son desactivadores pero orientadores orto y para. Y tenemos, ¿verdad?, los metadirectores, vean la separación aquí, los metadirectores o desactivadores que pueden ser carbonílicos, ¿verdad?, más débiles y como estos que son poderosos. Ok, pero veamos ahora qué sucedería si tuviéramos un anillo disustituido. O sea, ¿cómo sería la reactividad de este anillo con respecto al ingreso de un tercer electrófilo, ¿verdad? Con respecto al benceno también, ¿sí? Y
¿Cómo podríamos saber nosotros dónde va a ingresar ese nuevo tercer electrófilo? Bueno, en primer término, bueno, nosotros podemos observar estas tres moléculas que tenemos acá y vemos, bueno, que en este caso, pues claro, este anillo va a estar activado porque tiene dos grupos activantes. Este claramente va a estar desactivado con respecto a una tercera sustitución porque tengo dos grupos desactivantes. Mientras que este que tiene un activante y un desactivante no es tan fácil saber, ¿verdad? Si va a ser más reactivo o menos reactivo con respecto al benceno. Lo que nosotros sí podemos saber de manera clara es dónde va a entrar el tercer electrófilo con solo ver la estructura. Bueno, veamos primero estos dos casos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un metilo que es un grupo activante y aquí tengo un metilo que es un grupo activante. Ok, con respecto a este metilo, si un tercer electrófilo quisiera entrar, podría entrar en esta posición que es orto o en esta que es orto con respecto a él o en la para con respecto a él. Claro, con respecto a este metilo, fíjense ustedes que se reforzaría el efecto director porque él ya activó esta posición, pero él también. Lo que pasa es que como se ve acá, esta posición va a ser muy difícil que se sustituya porque tiene mucho impedimento estérico. Sin embargo, observen que esta posición de acá está doblemente activada por este sustituyente y por este, porque es la posición para con respecto a este activador y es la posición orto con respecto a este activador. Fíjense ustedes que en el caso de esta molécula, los efectos, ¿verdad?, orientadores se refuerzan. Esta otra posición también está activada doblemente porque está para con respecto a este metilo y está orto con respecto a este. Claro, se obtiene solamente un producto porque es lo mismo pegar aquí el sustituyente que pegarlo aquí si se fijan bien. Ahora veamos este otro caso. Acá tenemos un activador, como ustedes pueden observar, que dirigiría al electrófilo o que activaría las posiciones orto, ¿verdad?, con respecto a él, y la para no porque está ocupada. Pero este es un desactivador. Y los desactivadores dirigen la entrada de los electrófilos a las posiciones meta. Entonces, fíjense que ustedes que estas dos posiciones estarían doblemente activadas, ¿verdad? O doblemente disponibles para el electrófilo porque los dos orientadores refuerzan, ¿verdad?, que el electrófilo ingrese ahí. Bueno, aquí ahora vemos otro caso. Fíjense que aquí tenemos dos metilos en otra posición y entonces este metilo orientaría hacia esta y hacia esta posición, o sea, su posición orto y su posición para. Pero este otro metilo orientaría con respecto hacia esta, su posición para y su posición orto. Claramente, aquí el efecto de los dos sustituyentes, que en este caso son iguales, se opone. ¿Ok? Entonces este es el otro caso que tenemos. Cuando los sustituyentes, los dos sustituyentes que están en el anillo tienen una posición tal, muchachos, que los efectos orientadores se oponen. ¿Ves? En este caso tenemos, por eso, la generación de dos posibles productos en porcentajes muy similares porque los sustituyentes son iguales. Veamos este caso de abajo. Este es un activador, ¿verdad?, que va a orientar o va a activar a su vez las posiciones orto con respecto a él porque la para no se puede. El electrófilo, que en este caso sería un bromo, entraría aquí. ¿Ok? Sin embargo, acá tenemos un desactivante que orienta en orto y para. Recuerden que los halógenos orientan en orto y para. Entonces, claramente aquí que vemos que los efectos orientadores se oponen. Aquí es donde entra esta pequeña regla que vamos a aprender. Dice, los efectos orientadores se oponen o se refuerzan. Si se refuerzan ya sabemos que no hay problema, es fácil, ¿verdad? Pero si se oponen, ¿verdad?, gana el activador más fuerte o el desactivante más débil. Veamos ahora el resultado aquí de esta reacción. ¿Cuál fue la posición entonces? Aunque los efectos orientadores de los dos grupos estaban contrapuestos, ¿cuál fue la posición que se bromó? La posición orto con respecto a esta especie porque es el activador en esta molécula. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que inclusive se puede obtener este y este producto. Bueno, vamos a resolver unos ejercicios para dejar este punto claro. ¿Ok? Entonces, con la filosofía que acabamos de aprender, fíjense que aquí en esta molécula tenemos un activador fuerte y un activador débil. ¿Quién es el que va a dirigir la entrada del electrófilo? Pues el activador más fuerte. ¿A qué posiciones?
La posición orto con respecto a él, a esta porque esta está ocupada, y a la para con respecto a él. Por eso, ese es el producto que se nos forma aquí. Bueno, tenemos también este porque son dos las posiciones activadas. Vemos el otro ejemplo. Aquí hay un desactivador muy fuerte y aquí hay un desactivador que es más débil. Este orientaría la entrada del electrófilo a estas posiciones y el nitro, en cambio, a las posiciones meta con respecto al que serían estas. Pues ya sabemos cuál va a ser el producto. Aquí tengo dos desactivadores, pero este es el desactivador más débil. ¿Ok? Entonces él es el que va a dirigir, ¿verdad?, hacia su posición meta la entrada del cloro. Bien, acá tenemos, como ustedes pueden ver, un cloro que orientaría en orto con respecto a él, pero hay un metilo que es un activante que orientaría en orto con respecto a él. Aquí también se contraponen los efectos de orientación. ¿Quién va a ganar? En este caso el que es activante, sobre el que no es activante. Así que podemos tener la formación de ese producto. Bueno, y en nuestro último caso tenemos un grupo etilo, ¿verdad? Y este grupo, ¿verdad?, dibromometilo. Claramente, con dos bromos, este grupo no puede ser activador, porque estos grupos son muy electronegativos. Entonces, ¿quién dirige la entrada de los sustituyentes, ¿verdad?, o de los sustituyentes, no, del siguiente electrófilo en esta molécula? Este grupo de arriba. ¿Cuáles son las posiciones en las que se puede meter ese electrófilo? Bueno, podrían ser las posiciones orto con respecto a él. Bueno, y ya sabemos que esta no porque hay impedimento estérico, pero esta sí, que es orto con respecto a él, y la que es par con respecto a él. Así que tenemos entonces la formación de dos productos. Bien, continuamos ahora conversando acerca de las reacciones de Friedel y Kraft. Estas reacciones son importantes porque son las reacciones de alquilación. Alquilar una sustancia orgánica es pegarle una cadena alquílica, muchachos. Y las reacciones de alquilación de Friedel y Kraft son reacciones muy importantes porque nos permiten obtener diferentes tipos de arenos. O sea, un areno, recuerden, es un hidrocarburo aromático que tiene una cadena alquílica pegada. Bueno, en estas reacciones vamos a utilizar un ácido de Lewis, ¿verdad?, y un halogénuro de alquilo. El ácido de Lewis va a formar un complejo con el halógeno de tal manera que se me va a cargar positivamente, ¿verdad?, la cadena alquílica. De tal suerte que yo voy a poder obtener, ¿verdad?, en algunos casos un carbocatión intermediario o un carbono lo suficientemente positivo para que sea atacado por un hidrocarburo aromático. Acá podemos ver un ejemplo en el cual el tricloruro de aluminio va a remover el cloro. Aquí el cloro se va. ¿Y por qué se va? Porque una vez que se une al aluminio, se va a formar un carbocatión terciario que es estable. ¿Ok? Fíjense que aquí el cloro se asocia con este aluminio, ¿verdad?, porque esto es un ácido de Lewis fuerte. Pero después, entonces, el enlace carbono-cloro se rompe para dar lugar a la formación de un carbocatión. Entonces, muchachos, lo que podemos ver, ¿verdad?, es que este par de electrones del benceno atacan la carga positiva del carbocatión. De nuevo se genera un complejo sigma, como ya sabemos, que se regenera cuando se pierde el hidrógeno que está pegado al carbono CP3. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo puedo comprender que es una alquilación. Una alquilación porque el grupo alquilo se pegó al aromático. Bien. Bueno, estas reacciones funcionan bastante bien cuando, ¿verdad?, no hay transposiciones. Por ejemplo, en este sustrato primario no se forma un carbocatión primario, muchachos, sino que solo se queda en el complejo porque los carbocationes primarios son muy inestables. Sin embargo, sí es posible que el anillo aromático ataque este carbono porque tiene suficiente carga positiva. De nuevo, se forma el complejo sigma y este se descompone posteriormente para darnos la cadena alquilada. Ok, no solo tricloruro de aluminio se puede utilizar. Fíjense ustedes que se pueden utilizar de los famosos ácidos que llamábamos hidrácidos, o sea, los que se disocian completamente en agua, ¿verdad? O los halogenuros de hidrógeno, ¿verdad? Una forma de llamarlos diferente. Porque claro, yo sé que estas especies, ¿verdad?, el hidrógeno de estas especies se va a adicionar y por Markovnikov va a formar el carbono positivo, ¿verdad? O sea, la carga positiva va a quedar en el carbono más sustituido.
Ok, esa es otra forma. Ahora, cuando tengo alcoholes, también puedo hacer con ácidos de Lewis, ¿verdad? La remoción del OH como grupo saliente y la generación de un carbocatión. Les quiero decir que este proceso también puede ocurrir con ácido sulfúrico. Que recuerden que el primer paso en la deshidratación de un alcohol para formar un alqueno era la reacción en que se formaba el grupo saliente agua. Entonces, si yo puedo aplicar la formación del carbocatión para sustituir un hidrocarburo aromático, ¿verdad? También es posible, muchachos, usar el ácido sulfúrico. Aquí tienen el ejemplo completo, ¿ok? Bueno, ahora, las limitaciones de la reacción de Friedrich-Crafts, eso sí, son varias. En primer lugar, se aplica muy bien a benceno o aromáticos activados. Cuidado, no todos los aromáticos activados. Los aromáticos activados, ¿verdad? Que tengan grupos con electrones libres, no pueden participar en esta reacción. Ya veremos por qué. Los halobencenos reaccionan, les cuesta, pero todavía reaccionan, muchachos. Y los desactivados, ¿verdad? Los anillos aromáticos muy desactivados no reaccionan por Friedrich-Crafts. ¿Ok? Por ejemplo, el benceno, ¿verdad? Este señor, ¿verdad? El benceno me da esta reacción muy bien. Y la nitración de este que está activado por el grupo alquilo también es muy bien. Sin embargo, si yo nitro y después quiero hacer la sustitución, no ocurre porque este anillo está muy desactivado. ¿Ok? En el segundo paso, en la segunda limitación que tenemos, ¿cuál es? Y ahí fíjate vos que en una cadena como esta, lo que yo voy a tener es la generación del carbocatión secundario que es el más estable. Entonces, si hay un reordenamiento, como podemos ver acá, ¿verdad? Entonces yo voy a obtener un producto que tal vez es el que yo no quería. Veremos que hay otra forma de hacer esto. ¿Ok? Bien. Además, otro problema que hay es que, claro, cuando ya le metí una cadena, el anillo se activa. Y entonces, si no tengo cuidado, voy a tener una mezcla, muchachos, de productos poli sustituidos. Bien, muy importante. Solo se pueden usar aluros de alquilo, ¿verdad? Para generar el electrófilo que se va a unir al anillo aromático. Fíjense ustedes que yo no puedo usar ni aluros de vinilo ni de arilo. O sea, estas dos especies no me generan algo positivo en el carbono sp2 que pueda ser atacado por otro anillo aromático. Entonces, de esta forma no ocurre. También tenemos una forma de unir este tipo de especies a los hidrocarburos aromáticos, pero con organometálicos. Ya lo veremos. Ok, las reacciones no ocurren en anillos que contienen grupos que atraen fuertemente los electrones o que tienen electrones libres. Ok, cuesta mucho porque el aluminio también va a reaccionar con los electrones libres de estas especies. Ok, y estos grupos, ya dijimos, son fuertemente desactivantes. Así como hay una alquilación, muchachos, tenemos una acilación. Bien, la acilación es un proceso en el cual un grupo carbonilo unido a un R se une a un anillo aromático. Esto es lo que se conoce como un grupo acilo. Por ejemplo, este se llama el formilo porque solo tiene un carbono. Este es el etanoilo o acetilo porque tiene dos y así sucesivamente. Este es el benzoilo porque fíjense ustedes que esta partícula, ¿verdad? Es un bencilo, se llama benzoilo en este caso, el grupo acilo. Ahora, ¿cómo puedo yo unir un grupo acilo? ¿Qué necesito yo, verdad? Para poder unir un grupo acilo a un aromático. Bueno, necesito una especie como esta, o sea, un cloruro de ácido. Porque va a venir el tricloruro de aluminio y va a reponer este cloro. Y va a reponer, no, disculpen. Y va a arrancar, ¿verdad? Este cloro. Y se va a formar, como veremos, un ion, ¿verdad? Que es un ion acilio, que es muy estable, ¿verdad? Entonces, lo importante es que haya un cloro pegado a un carbonilo para poder usar tricloruro de aluminio en la reacción de acilación. De nuevo, ¿verdad? Muy importante. Los cloruros de ácido son los precursores con un ácido de Lewis fuerte como el tricloruro de aluminio. Ahora, ¿cómo se hacen los cloruros de ácido? Bueno, con un ácido carboxílico y cloruro de tionilo. De momento, es todo lo que tenemos que saber para hacer nuestros ejercicios de aromáticos.
De nuevo, aquí vemos el grupo acilo y aquí tenemos ya una reacción en la que tenemos el benceno, el grupo acilo y el catalítico. ¿Ok? Bueno, aquí no se pone, pero estas reacciones necesitan todas, igual que las alquilaciones, muchachos, un segundo paso que es la adición de agua para poder aislar el producto. Esa es la función. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Cloruro de acetilo con tricloruro de aluminio y me da la acetofenona. Ok, entonces el mecanismo. Como les decía, el cloro es capturado por el aluminio, ¿verdad? Y entonces podemos observar nosotros que esta especie se va y formamos el ion acilio, ¿verdad? Que es estabilizado por resonancia. El ion acilio puede ser atacado por el hidrocarburo aromático, formar de nuevo el complejo sigma, muchachos, y, de forma muy importante, hacer la sustitución electrofílica aromática. Ahora, si tengo tricloruro de aluminio y ya se pegó el carbonilo, es probable que se forme el producto forme primero lo que se llama un complejo, en que el oxígeno se coordina al aluminio. Bueno, también para eso necesitamos ese exceso de agua, para que se rompa el complejo y yo pueda aislar mi producto. Bueno, otro ejemplo, etilbenceno más cloruro de acetilo, como ustedes pueden ver, en este caso, ¿verdad? Me da un solo producto. Bien, muy importante decir que en estas reacciones de acilación no existe la limitante de los reordenamientos o de las polisustituciones, porque resulta que los grupos carbonilos desactivan el anillo. Entonces, si yo pego el grupo carbonilo en un anillo aromático, muchachos, pues entonces voy a desactivar ese anillo y no van a haber más reacciones de sustitución electrofílica aromática. Ok, resulta que una vez que se ha hecho la acilación, yo tengo unos procesos que vamos a ver dos ahora en este video, que son muy importantes, porque resulta que yo me puedo deshacer del carbonilo y generar un areno. Ok, fíjense que aquí en un primer paso, nosotros pegamos el cloruro de ácido, lo ven, ¿verdad? Para generar, pues, la acetona correspondiente, que es lo que se forma cuando se pega el cloruro de ácido, ¿verdad? Al anillo aromático. En presencia de zinc y mercurio, ¿verdad? De una aleación de zinc-mercurio en HCl, pues lo que nosotros tenemos es que el carbonilo se reduce, muchachos, generando el areno. Vean ustedes, ¿por qué es importante esta reacción de arriba? Bueno, lo vemos aquí, este aromático, más el cloruro de propanoilo, me da la propiofenona. Que si yo la reduzco después, obtengo el N-propilbenceno que no lo podía obtener por una alquilación de Friedel y Kraft, porque en la alquilación había un reordenamiento. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos más ejemplos, como ustedes pueden observar. Nosotros podemos inclusive hacer primero, como ustedes pueden ver, la acilación y después nitrar el anillo aromático en posición meta, ¿verdad? Ahora, fíjense que nosotros podemos tomar esta especie y reducir el grupo amino para tener un grupo amino, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Se puede hacer la reacción en condiciones tales que también yo reduzca el grupo carbonilo y entonces obtengo un amino, ¿verdad? Un grupo aromático sustituido por un amino y un grupo alquilo. Entonces, nada más vayan imaginándose, muchachos, la cantidad de reacciones que se pueden hacer y las aplicaciones que puede tener, digamos, lo que es el proceso de acilación-reducción, esa dupla, en síntesis. Bueno, aquí les pongo otra reacción que yo sé que se va a estudiar con mucho detalle en otro capítulo. Ahora lo que quiero llamar la atención de ustedes, aunque les he puesto el mecanismo aquí para los que quieran puedan estudiarlo con detalle después, cuando les mande la presentación, pero fíjense, yo puedo tener, ¿verdad? Aquí lo pusimos con una acetona alifática, pero ocurre igual que si hubiera un aromático aquí. Con hidracina, base y calor, yo puedo hacer la reducción por este mecanismo, ¿verdad? Que es de 6 etapas, ¿sí? Yo puedo hacer la reducción del grupo carbonilo.